Hola, ¿cómo están? Nos encontramos en una nueva conversación acá en la Universidad de Playa Ancha, en la biblioteca de la Casa Central. Y hoy día hablaremos sobre un tema que está en la agenda, en la reforma educacional, particularmente por lo que han señalado algunos rectores de las universidades estatales, que es el trato preferencial hacia las universidades estatales. Nos encontramos en esta oportunidad con un invitado de lujo, el profesor Fernando Atria. Él es doctor en Derecho por la Universidad de Edimburgo y licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Chile. Tiene una activa participación en asuntos públicos. Bienvenido a UPLA TV, Fernando Atria, que nos acompaña hoy día. Junto a Loreto trataremos de conversar un poco, indagar sobre este tema que es bastante amplio, pero trataremos de entrar en la arena que corresponde sobre este trato preferencial. ¿Cuál es tu opinión frente a lo que han propuesto los rectores de las universidades estatales? Claro, bueno, buenos días. La cuestión del trato preferencial es una segunda cuestión, ¿no? La primera es cuál es la categoría relevante. ¿Qué quiere decir que la universidad sea pública y cuáles son entonces las universidades que pueden reclamar ese estatus y entonces el trato correspondiente? Y yo creo que una de las cosas bien notorias que ha ocurrido en la discusión que ha suscitado las declaraciones del ministro de Educación hace 2 semanas, cuando él dijo que las universidades estatales eran públicas porque era una investigación cuyo mandante era el Estado. Bueno, el problema de eso es que dejan bastante mal pie la idea de autonomía universitaria, ¿no? Las universidades, incluso las estatales, especialmente las estatales, reclaman ser autónomas. Entonces, si son autónomas, ¿en qué sentido el Estado es mandante? Porque la lógica del mandante es que el mandante le da instrucciones al mandatario. Y yo creo que si uno mira esta idea de autonomía, uno se da cuenta de cuál es la cuestión, ¿no? De lo que se trata es que solo cuando una universidad estatal es autónoma puede ser verdaderamente universidad. Entonces, universidad pública, en este sentido, es como redundante. ¿No? Porque si no es pública, si no está orientada a la función pública, entonces no es una verdadera universidad porque está al servicio de alguna agenda particular. Y una vez que uno entiende que lo que define una universidad, o sea, una universidad pública, es la autonomía, se da cuenta de que, bueno, no es la intervención del gobierno la única forma de interferencia, hay muchas otras formas de interferencia y hay 2 que son notorias. Una es la interferencia que viene dada por el hecho de que la universidad tiene que vender servicios en el mercado para financiarse, porque evidentemente eso quiere decir que no va a poder guiarse por criterios universitarios, sino que va a tener que guiarse por criterios de mercado como una empresa. Y la segunda es que hoy día muchas universidades tienen controladores, o para usar un lenguaje técnicamente incorrecto pero políticamente gráfico, tienen dueño. Y claro, lo que tiene el dueño o el controlador es que puede usar a la universidad para sus fines de lucro, que son ilícitos, pero que sabemos que existen, u otros fines como fines ideológicos, ¿no? De promoción de alguna agenda particular, ideológica, o fines religiosos, etc. Y todas esas condiciones que hacen que la universidad esté al servicio de una agenda externa a la universidad, hacen que la universidad no sea de verdad una universidad. Y entonces yo diría, la pregunta por la universidad pública es la pregunta por cuál es el régimen bajo el cual se puede hacer probable que las universidades sean verdaderamente universidades y no tengan ninguna interferencia externa a la universidad. Respecto a las universidades estatales, eso exige 2 cosas. Hablando muy gruesamente, ¿no? Exige autonomía del gobierno y exige un régimen de gobierno corporativo adecuado. Y respecto a las universidades privadas, bueno, exige autonomía del dueño o del controlador, ¿no? Que el dueño o el controlador, por cambiar su agenda ideológica, no pueda interferir con la marcha de la universidad. Entonces, la cuestión sobre lo público en la universidad tiene que ser discutida sobre cuáles son las condiciones bajo las cuales se puede garantizar un régimen de verdadera autonomía para las universidades estatales y privadas. Una vez que hayamos solucionado eso, entonces podremos decir cuál es la forma de financiamiento que corresponde a una idea autónoma o de universidad autónoma. De todas maneras, sobre todo la autonomía en el tema de investigación, ¿no? Cuando se explicaba o se entendía que para algunos la universidad tiene que ser sinónimo de investigación. Y cuando no existe autonomía, la verdad que ahí se complica bastante el tema, ¿no? Era algo de lo que usted explicaba precisamente en la inauguración del año académico de la Universidad de Playa Ancha. Claro, es que si la universidad ha decidido, por ejemplo, que por sus intereses, los intereses de sus controladores, se puede investigar en embriología, pero hay ciertas conclusiones a las cuales no se puede llegar. Bueno, eso no es una investigación universitaria. El universitario investiga y llega a donde lo lleve el argumento, hasta donde lo lleve su búsqueda de la verdad. Entonces mi test sería, bueno, ¿cuáles son las universidades que se entienden a sí mismas como universidades? Para las cuales no hay conclusiones que estén prohibidas de antemano y que están dispuestas a llegar en su búsqueda de la verdad hasta donde tengan que llegar. Eso es lo que define a una universidad, en lo que se refiere a investigación. Porque tú dices correctamente, hay otra área de la discusión de enorme importancia que tiene que ver con el estatus de los estudiantes, ¿no? Gratuidad, selección, etc. Pero
para poder discutir sobre la idea de universidad pública, yo creo que es útil enfocarse a aquello que es más específico de la universidad, que es esta idea de que son instituciones que tienen un compromiso especialmente fuerte con la investigación y la búsqueda de la verdad. ¿Y cómo se podría garantizar esa autonomía universitaria? Pensémoslo a lo mejor en algunos ejemplos con la Universidad de Chile, que levantó un Senado universitario estamentalmente a través de una participación mucho más restringida a lo que hoy día la Junta Directiva, a un rector con mucho poder dentro de las instituciones. ¿Cuáles podrían ser estos avances para garantizar esa autonomía de tal manera que la universidad siga cumpliendo una función social y una función pública? Bueno, ahí claro, hay mucha discusión y hay un problema por resolver sobre gobierno universitario, ¿no? ¿Cuáles son las formas de organización del gobierno universitario que hacen más improbable la captura? Yo no creo que uno deba saltar inmediatamente a la consecuencia de que todas las autoridades principales de la universidad tienen que ser elegidas por sufragio universal. Eso siempre, por supuesto, esa forma de generación de autoridades siempre tiene una buena razón que la justifica, por supuesto, pero esa buena razón no tiene por qué ser definitiva en todos los casos. Ahora, yo no tengo una solución, no tengo aquí el modelo de gobierno universitario que va a solucionar todos los problemas. Lo que sí yo diría es que ese es el tipo de cuestiones que los miembros de las comunidades universitarias son más sensibles que muchos a las posibilidades de captura y las patologías institucionales. Entonces yo creo que ese es el tipo de cosas en las cuales se podría ganar, tratando de buscar entre todos cuál es la forma de gobierno que corresponde, que hace más probable un desempeño universitario autónomo tanto de los poderes externos de la universidad como de los intereses particulares internos de la universidad. Perfecto. Una de las preguntas que se han planteado precisamente en este debate es precisamente cuál es el sentido de que existan universidades públicas junto a universidades privadas. ¿Cómo podemos tratar de encontrar una respuesta a esa pregunta que claro, es que ahí eso se cruza con otra solución, que es la razón por la cual yo creo que hoy día no sirve decir que lo público es lo estatal. Y si uno lo mira, esto se nota mucho no solo en la universidad, aunque también en la universidad. Lo dijo el profesor Ennio Vivaldi hace unos días, que el problema de Chile es que las universidades públicas funcionan como si fueran privadas. No hay universidades públicas. Todas las universidades en Chile se financian vendiendo servicios en el mercado. Eso no corresponde a una universidad pública. Pero, y si uno mira, tampoco hay televisión pública, porque todas las televisiones, todos los canales de televisión hoy día se financian vendiendo servicios de avisaje en el mercado. Y tampoco hay bancos públicos, porque todos los bancos hoy día se financian vendiendo servicios. Y en todos los casos hay instituciones estatales, Banco del Estado, Televisión Nacional y universidades estatales. Entonces nuestro problema hoy día es que el Estado se ha privatizado. No solo se han privatizado, qué sé yo, el agua potable, ¿no? Y los servicios. Es la idea del Estado que nos hace hoy día pensar que es perfectamente aceptable que el Estado se financie vendiendo servicios en el mercado como si fuera una empresa privada. Y eso es enteramente inaceptable. Porque el Estado no puede actuar como un agente de mercado. Porque el Estado no puede relacionarse con el individuo con la finalidad de enriquecerse a costa del individuo. El Estado se relaciona con el individuo porque el individuo no es de individuo ciudadano y tiene un derecho. Y el Estado está al servicio del individuo. Como el dueño del Jumbo no está a mi servicio, ¿no? Entonces, claro, la discusión actual es una discusión que por primera vez se está planteando esto. Y entonces, claro, esto nos debe llevar a repensar cómo organizamos la televisión pública, cómo organizamos el Banco del Estado. Porque, claro, un argumento podría decir, mire, como hoy día todos los canales de televisión funcionan conforme a la lógica del mercado, entonces no hay ninguna necesidad de que haya televisión pública. Y bueno, habrá que escuchar ese argumento. Lo que yo creo que no tiene mucho sentido decir es fundamental e importante que el Estado tenga un canal, aunque ese canal haga lo mismo que los canales privados. O sea, eso me parece a mí una suerte de fetichismo, ¿no? Que lo que nos importa es que el Estado sea dueño de cosas. No, nos importa que el Estado sea dueño de cosas, pero el supuesto es porque cuando es el Estado el que tiene un canal, ese canal va a poder funcionar de un modo distinto y va a poder hacer algo distinto y va a poder impactar a la comunicación televisiva de un modo que es públicamente importante, que es algo que no va a ser un canal que funciona en el mercado. Tiene que ver más con el régimen. Bueno, entonces de lo que se trata es que si va a haber un canal público, ese canal tiene que tener un régimen de funcionamiento que lo proteja de las fuerzas del mercado, porque de lo que se trata es que no sea otro canal de mercado. Y si va a haber un banco del Estado, entonces de lo que se trata es que ese banco funcione en un régimen distinto. Y si va a haber una universidad del Estado, esa universidad también tiene que funcionar respecto a un régimen distinto. Y una vez que uno ya tiene ese régimen, entonces se plantea la pregunta, ¿es posible que agentes privados se sometan a ese régimen y desempeñen también la misma función pública?
Es importante lo que tú te señalas, porque lo que estamos entendiendo hoy día, que la dimensión económica hoy día se ha apoderado de las otras dimensiones de la sociedad, la educación, la política, etcétera. Tú escribiste el libro sobre la mala educación, ideas que imperan el movimiento estudiantil. ¿Crees que hay un minuto ahí que comienza un nuevo ciclo desde el punto de vista de cuestionar el sistema neoliberal, como tú has señalado, como el gran culpable de lo que está pasando sobre el tema de lo público? Yo creo que las demandas del movimiento estudiantil pueden fácilmente ser interpretadas como demandas que se oponen al funcionamiento del mercado en educación. No, el mercado se caracteriza porque cada gente persigue sus propios fines y porque mientras no haya contrato nadie tiene derecho. Entonces, si la educación se vende en el mercado, nadie tiene derecho a la educación. Yo iré al mercado y si puedo comprar educación, bien, y si no puedo comprar educación me tendré que quedar con la que me dan gratis, que es la educación pública y que se está convirtiendo en una educación para pobres. Ese es el problema hoy día. Y entonces, claro, las ideas de fin al lucro, fin a la selección, gratuidad, son todas ideas que dicen no queremos que la relación entre educador y educado esté en el mercado, queremos que esté en una esfera distinta, ¿no? Que se encuentren de manera distinta, que el sentido de lo que están haciendo sea entendido de manera distinta, que sea entendido como un derecho al ciudadano y no como un bien que se compre y se vende en el mercado. Así que yo creo que hay una vinculación evidente entre esas demandas y las características fundamentales del mercado que se trata de eliminar. Perfecto. ¿Cómo se ve también lo que está sucediendo ya entre los rectores de las universidades estatales, privadas, tradicionales? Porque cada uno también quiere tener su espacio, ¿no? Y por ejemplo, el rector de la Universidad Católica, Silva Enríquez, Jorge Baeza, ha dicho que no hay duda de que las universidades estatales tienen que recibir apoyo importante, pero tampoco hay duda de que las universidades privadas tienen un carácter público. ¿Cómo leemos eso? Bueno, primero respecto a los rectores de las universidades estatales y las privadas. Cada uno parece estar preocupada de cómo la institución va a sobrevivir. Y yo entiendo eso en el caso, sobre todo de las instituciones estatales, que han tenido que vivir en un ambiente que les es enteramente inhóspito, porque el Estado no está pensado para que sea un agente que pueda actuar en el mercado. En dos sentidos. Primer sentido, porque no corresponde que el Estado actúe en el mercado, porque no corresponde que el Estado se relacione con individuos para hacerse rico. Y en el otro sentido, entonces, el régimen del Estado es el régimen del derecho administrativo, que es un régimen que desde el punto de vista de la agilidad en el mercado es completamente irracional. O sea, es mucho más burocrático y todos los rectores de las universidades estatales se quejan de eso todo el tiempo. ¿Por qué? Porque el punto no es facilitar la agilidad en el mercado, porque el Estado no corresponde que actúe en el mercado. Entonces, claro, como se han visto obligados a funcionar en un régimen que contraviene su naturaleza estatal, entonces las universidades públicas han sufrido por 35 años y decaen. Institucionalmente hablando. Y por eso cuando ven la posibilidad de empezar a funcionar de un modo que corresponde a lo que ellas entienden que son, entonces saltan a la primera posibilidad. Yo creo que deberían haber sido un poquito más discriminados, ¿no? Esto de aceptar ser mandados del Estado, yo creo que... El tema de la autonomía. Sí, ellos han levantado la demanda de autonomía, pero claro, por otro lado estaban recibiendo una buena noticia, que es la noticia de que el Estado los va a tratar de una manera distinta. Y respecto a los rectores de la universidad privada, como el pasaje que tú mencionas, que yo no he escuchado la conferencia completa, pero esa idea, yo diría, esa idea es correcta, siempre y cuando la universidad privada acepte estar sujeta a un régimen público. Y mi pregunta, y la verdad es que por ahora, para clarificar las cuestiones, yo le devolvería la pregunta, no a él, porque no conozco las condiciones de esa universidad. No, pero también lo decía el rector Sánchez de la Universidad Católica, ¿no? Diría, ¿está la Universidad Católica? ¿Reclama la Universidad Católica tener derecho a expulsar a un profesor por las conclusiones a las cuales ha llegado en su investigación sobre reproducción? Como parece que ocurrió hace unos meses, ¿no? ¿Reclama la Universidad Católica derecho a tomar en cuenta en un concurso para profesor de Derecho el hecho de que el mejor postulante es alguien que tiene unas opiniones sobre el aborto o el matrimonio igualitario que no corresponden a las de la jerarquía? La pregunta es para ellos, genuina. Si ellos dicen, sí reclamamos, entonces lo que ellos están diciendo, no estamos dispuestos a llegar donde la investigación nos llegue. Nos importa más la adhesión a lo que nosotros entendemos como ortodoxia. Y entonces no pueden pretender ser tratadas como públicas. Si ellos dicen, a pesar de que nosotros tenemos una misión católica, nuestra misión en el caso de la universidad se realiza por la vía de tener una universidad que sea verdadera universidad, y por consiguiente estamos dispuestos a asumir un régimen que dé todas estas garantías para que no haya ninguna posibilidad de que un académico sufra un prejuicio por el hecho de no tener una opinión que corresponda con la ortodoxia, si dicen eso, bueno, yo diría, ahí estamos hablando de verdad. Perfecto.
Hemos llegado al final. Gracias por tu tiempo, Fernando. Nos quedamos con hartos elementos en la mesa sobre el tema de la autonomía, sobre el rol de la universidad pública. El debate va a seguir, la reforma educacional ya es un hecho. Esperemos que efectivamente se cumplan los requisitos que tú planteas, efectivamente para tener una educación que esté al servicio de las necesidades de la comunidad. Lo dejamos hasta acá. Gracias, Loreto. Gracias, Fernando. Gracias. Nos vemos en otra oportunidad acá en UPLA TV.